Padre, pedimos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, nos ministres a través de esta enseñanza de tu palabra. Señor, que hoy la recordemos, que la pongamos en práctica y que seamos muy bendecidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos e invitamos al Espíritu Santo para que traiga revelación, sabiduría, entendimiento en lo que vamos hoy a estudiar, a comprender, a entender, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento, hermanos. Hoy es la tercera predicación que tenemos de esta serie que se llama Prohibido Olvidar. Amén. Así le pusimos a esta serie. Prohibido ¿qué? Olvidar. Y hoy para que sepan es que vamos a lo que es prohibido olvidar. ¿De qué vamos a tratar, pastor, hoy? Bueno, hoy vamos a tratar que es prohibido olvidar lo que Jesús dijo para irse en el rapto. Amén, hermanos. No debemos jamás como iglesia olvidar las advertencias, lo que Jesucristo nos habló, nos dijo acerca del arrebatamiento. Amén. Es prohibido olvidarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque está en la Biblia. Hermanos, si pudiéramos ponerle en orden de prioridad, está como urgente. ¿Escuchó bien, hermanos? Urgente recordar lo que Jesús nos dijo acerca de quienes se van en el rapto. Amén. Y tenemos que tenerlo presente, porque decimos urgente, porque lo que está en juego son nuestras vidas, nuestras almas. Amén, iglesia. Amén. Ok, entonces es prohibido olvidarlo. Y si nos vamos, hermanos, a encontrar por qué Jesús habrá dicho estas cosas, tenía que tener, hermanos, una razón. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que el rapto o arrebatamiento, como se conoce teológicamente, es real. Es un acontecimiento que va a suceder. Así como en el Antiguo Testamento, por fe, se pronunciaban los profetas diciendo que iba a venir el Mesías, que nosotros sabemos que en griego es el Cristo, y vino, aleluya. También ahora en el Nuevo Testamento se habla de nuevo de la venida de Jesús, pero antes de la venida del Señor Jesús, donde todo ojo le verá, antes va a haber, escuche bien, un acontecimiento inminente que se llama el rapto. Y para los que no saben qué es el rapto, vamos a buscar en la palabra del Señor en San Mateo 24:31. Cuando lo tienen dicen un amén. San Mateo 24:31. Y vean de lo que estamos hablando del rapto. Y es que yo quiero explicarles, hermanos, que es importante esta enseñanza, demasiado vital para la iglesia. Y dice la palabra: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice la palabra del Señor, refiriéndose Jesús a este acontecimiento del rapto. Pero también buscamos en San Mateo 24:40 al 41 para que ustedes vean más de lo que se trata. Y dice la palabra: entonces, Mateo 24:40 al 41 dice: entonces estarán, ¿qué dice? Dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, ¿qué dice? Y la otra será dejada. ¿Escucharon, hermanos? Esto es el arrebatamiento, de esto se trata el rapto. Y si quieren que aún les quede más claro de lo que estamos hablando, Pablo le escribió una carta a esta iglesia de Tesalónica, y en primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice así, explicándole a ellos, amén, que no eran judíos, que era una iglesia gentil, y les estaban diciendo a ellos: bueno, ustedes deben de saber de este acontecimiento. Y les habla Pablo diciéndoles:
porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que dice la palabra, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, vea la palabra que dice, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos. Ustedes sabían, hermanos, que en muchos púlpitos hoy no se predican estas enseñanzas del rapto. Hoy en muchas iglesias modernas o populares o actuales no se predica lo que Jesús dijo acerca del rapto. Y yo pregunto, ¿por qué será que estos pastores, predicadores o a veces gente tan popular y famosa no predican acerca del rapto? ¿Por qué es? ¿Qué será? Que ellos no creen en el rapto que va a suceder. ¿O por qué será? Y es que sabe que como que el púlpito moderno en muchas congregaciones se ha llenado, pero de predicaciones que tienen que ver más con otro tipo de temas. Temas como que la gente viva feliz, sea próspera, hermanos, tenga éxito, se realice. Y hablan mucho y enfatizan estas cosas, pero que viene Jesús y se va a llevar a los que estén preparados, como que no se escucha mucho. Al menos yo me pongo cuidado y no lo noto que se hable mucho. Antes sí, yo escuchaba predicadores como Gigi Ávila. ¿Se recuerdan Gigi Ávila? ¿Qué decía Gigi Ávila? ¡Cristo viene! ¿Verdad, hermanos? Ese era el grito de guerra de él. ¡Cristo viene! Amén. Y las iglesias se llenaban y la gente se arrepentía y la gente se consagraba a Dios. Pero muchas iglesias hoy tienen olvidado esta enseñanza. Pero deben explicarles que solamente aquellos hijos de Dios que tomen en serio lo que el Señor advirtió del peligro inminente de quedarse, escuchen bien, y no haberse ido en el arrebatamiento, solo aquellos que le pongan atención y lleven estas enseñanzas a sus vidas, a la luz de lo que viven cada día, serán arrebatados. Amén. Y hoy vamos a ver qué cosas, no tengo para decir ampliamente de todas las cosas que Jesús dijo, y lo he sintetizado en 3 cosas para que ustedes sepan de lo que Jesús dijo acerca del rapto. Y continuamente yo estoy advirtiendo, y continuamente, hermanos, yo estoy preparándolos a ustedes, estoy inquietándolos a ustedes para que ustedes sepan de lo que va a suceder, para que estemos preparados. Y hermanos, el Señor Jesús, amén, nos enseña sobre el rapto, no porque yo he visto muchas personas que les gusta mucho la escatología. La escatología tiene que ver con las cosas que van a pasar al fin de los tiempos. Y yo los veo, hermanos, que saben mucha información, estudian un predicador, leen un libro por aquí, por allá. Pero así yo conocí a una persona que, hermanos, sabía mucho de la Biblia, mucha escatología, pero él no vivía conforme a lo que sabía. No se congregaba. Hermanos, no era una persona obediente, fiel al Señor. Y yo digo, ¿para qué sirve tanto conocimiento si usted no lo pone en práctica? Ustedes saben, hermanos, que es mejor aquella persona, como decía el pastor Watchman Nee, que estuvo siendo misionero en China, que él llegaba y decía, miren, vi 2 personas en una campaña que estábamos haciendo. Un hombre conferencista, era un teólogo, un pastor, un predicador, un profesor de seminario con muchos títulos, que llegó a dar unas conferencias acá en esta iglesia en China y daba conferencias de la venida del Señor. Y era algo tan magnífico todo lo que él decía, las palabras en griego, hermanos, los tiempos que decía, los versículos, todo lo que él daba era impresionante. Pero resulta que ese pastor se veía a sí mismo, aunque sabía tanto, no se veía tan apasionado por la venida del Señor, tan emocionado por la venida del Señor. En cambio venía una ancianita que venía caminando de no sé cuántos kilómetros para llegar a esa campaña. Y dice, y siempre que ella llegaba a la iglesia, yo la recuerdo, siempre la recuerdo. ¿Quién era la ancianita? Siempre decía, pastor Watchman, ¿verdad que hoy puede ser el día que venga Jesús?
Y no lo decía con temor, lo decía con una esperanza y con una alegría. Y su rostro salía resplandeciente después de ir a la casa del Señor. Y decía: hoy puede ser el día que venga Cristo y yo estoy lista para irme con Él. Entonces decía: ¿cuál de esas dos personas sabía más de la venida del Señor? ¿La que sabía mucho a nivel intelectual o la que sabía mucho a nivel del alma y del espíritu, que deseaba irse con el Señor? Y yo le pregunto: ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted, hermano? Amén. Porque las iglesias están cargadas de personas que han oído las predicaciones, muchas predicaciones, una y otra vez, de diferentes temas y acerca de la venida del Señor, pero no vivimos a la luz de estas enseñanzas. Y hoy les voy a enseñar 3 cosas de las que son importantes recordar, que es prohibido olvidar. Y la número 1 que le tengo que decir es la importancia de que tú tengas tu lámpara encendida. Amén. Y buscamos en Mateo 25 del 1 al 3 y todos la conocen, amén, como la parábola de las 10 vírgenes. Usted la lee cuando le está leyendo, hermanos, los evangelios. Pero encontramos en San Mateo 25 del 1 al 13. Y yo quiero que usted noten que hay un contraste en esas 10 vírgenes. 5 eran ¿qué? Prudentes. Y otras 5 eran ¿qué? Insensatas. Y dice la palabra en San Mateo 25 del 1 al 13, le leo rápido, dice: y así dijo Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante. Y así es en todos los tiempos y en todas las épocas. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron, ¿qué dice? Sus lámparas. Ambas tenían lámparas. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, repitan conmigo: tardándose el esposo. Vean lo que sucedió: cabecearon todas y se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, digan conmigo: las que estaban preparadas. Las que estaban preparadas. Amén. ¿Qué dice la palabra? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así fue como cuando se cerró la puerta del arca de Noé, que el que estaba dentro y el que estaba afuera se ahogó. Amén. Y se cerró, ¿qué dice? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, quién sabe a qué hora fueron llegando, porque ahí dice después. ¿Y qué dice la palabra? Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces la advertencia está ahí, dice: verad pues, porque no sabéis el día ni la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. Así. Y entonces Jesús habla como habla él, sencillo y claro, para que todos lo entendamos. ¿Cómo habla Jesús? Sencillo y ¿qué? Y claro. Y ahí se habla, hermanos, ¿de qué? De las que insensatas, diga conmigo, las insensatas van a ser dejadas. No piense que son solo mujeres. No le estoy tirando a las mujeres. Es una representación de también los insensatos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero esas vírgenes insensatas serán dejadas, pero que las prudentes serán ¿qué? Llevadas. Gloria a Dios, amén, hermanos. Y así el Señor les puso, dice 10, pero de una vez el Señor dijo claro y específico: yo sé quiénes son cada una. Amén. Unas son sensatas, unas son prudentes y otras yo las califico porque las conozco, como sé cómo son ellas, y son así, insensatas. Así las calificó Jesús. Y ustedes han notado esa palabra insensatas, hermanos. ¿Sabe quiénes son los insensatos? Porque como pastor he visto muchas de estas cosas. Los insensatos son aquellas personas que no hacen caso, por más que se les advierta. ¿Cuántos tienen hijos insensatos, arriesgados, imprudentes,
que le dan dolor de cabeza a sus padres. Ustedes saben, son insensatos. Son aquellos hijos que dicen: a mí nunca me va a pasar eso, papá, mamá, a mí nunca me va a pasar. Como si ellos creyeran que ellos son intocables. Pero ¿sabe qué, hermanos? Las insensatas están marcadas porque estas personas no toman la vida o las cosas con la debida seriedad que se tiene que tomar. Amén, hermanos. Dime una cosa: ¿quiénes son los que, cuando un joven sale a buscar trabajo, y a veces cuesta mucho toda esta situación, y encuentra un trabajo, y cuando pierden el trabajo dicen: no importa, después vendrá otro trabajo? ¿Y sabe por qué pierden el trabajo? Porque no tomaron en serio su trabajo, que llegan tarde, que no hacen caso, que no hacen las cosas bien. ¿Sabe qué? ¿Cómo son estas personas? Nunca hacen caso, no toman en serio la vida. Para ellos la vida es un juego. Y a veces uno quisiera agarrarlos y decirles: la vida no es un juego. La vida no es como se ve, hermanos, a través, hermanos, hoy de las películas, a través de los juegos, a través, hermanos, de lo que vemos en las redes. Hermanos, no es un juego, la vida es real y se sufre y se muere. ¿Cierto, hermanos, o no? Pero los insensatos no hacen caso porque no toman en serio las cosas. Y aquí la Biblia habla de las vírgenes insensatas. ¿Y sabe por qué se les dice? Porque desde que salieron, ¿qué sucedió con ellas? Desde que salieron, ¿cómo salieron? Dígame, ¿cómo salieron ellas? Sí, ay, pastor, pero ellas tenían lámparas. Pero desde el puro principio, lea conmigo por favor, y se dará cuenta que desde el puro principio dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Para qué sirve un foco sin pilas? Usted se va a montar en un carro sin gasolina. Y ellas, hermanos, se fueron con sus lámparas sin aceite. En otras palabras, se fueron a hacer lámpara. ¿Cierto, hermanos? Pura lámpara eran, porque no llevaban aceite. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y entonces uno se da cuenta muchas cosas que uno ve en el relato. Una es: ¿por qué se tardó tanto el esposo? ¿Por qué se tardó tanto el esposo? No pudo llegar a tiempo para que esas mujeres que no tenían casi aceite, hermanos, pudieran entrar. Pero ¿por qué el Señor lo hizo? Que se tardó, es más, hasta la medianoche. Ahí estaba conversando con unas hermanas. Le dije: hermanas, ¿a qué hora se acuestan ustedes? Me dicen: a las 8 de la noche. Hay gente que se acuesta más temprano aquí, yo creo. Pero voy a decirles algo, hermanos. Para una persona que se acuesta a las 8 de la noche, y en el campo la gente que ¿a qué hora se acuesta? Y en las casas donde no hay luz allá, hay gente que se acuesta temprano, ¿verdad? Y yo les explico, hermano, que me imagino que para ellos las 12 de la noche era algo bastante tarde. Amén, hermanas. Y saben, hermanas, yo veo aquí que dice: tardándose el esposo y a la medianoche. Y entonces cuando pienso en esto es: el Señor lo hizo a propósito. ¿Sabe por qué? Para medir quiénes eran prudentes, quiénes estaban preparadas para irse con Él y quiénes no les dio la gana de estar preparadas. O sea, en otras palabras, quién no eran dignas de entrar, quién no es digno de entrar. Y eso lo prueba, ¿sabe qué, hermanos? El estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo que en la pandemia se fueron de todas las iglesias mucha gente. Dice: uy, pastor, vieras, te estaba hablando la hermana Mayra Ugalde, estaba conversando ahí diciendo: es que vieras que estaba escuchando la predicación de ella en la fraternidad de ministerios aquí en Costa Rica, y ella estaba hablando, estaba diciendo: es que mi pastor me dice, vieras, Mayra, ella trabaja en sociedades bíblicas, es la directora ejecutiva de sociedades bíblicas, y resulta que Mayra llega y le dice el pastor de ella: Mayra, se nos ha ido mucha gente en la pandemia. Y dice: no te preocupes, pastor, porque la gente que se fue era porque no estaba ¿qué? No estaba ¿qué? Preparada. Es decir, no tomaron las cosas de Dios en serio, y entonces se fueron apartadas. Desde luego se enfriaron, se apartaron rápido de los caminos del Señor. Y entonces hoy me pongo a pensar: el Señor tiene derecho a decidir quién entra y quién se queda. ¿Cuántos dicen un amén?
Él dice que el aventador está en su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué significa el aventador está en su mano? Que cuando están, hermanos, recogiendo el trigo y que se vaya, hermanos, lo que es basura del trigo, él va a aventar con viento para que se quede el trigo. De igual forma, el Señor hace lo que Él quiere. Amén, hermanos. Pero dice que fue a medianoche. ¿Qué dijeron? ¿Salida qué? A recibirle. Y ahí entonces, ¿cuándo se dieron cuenta que no tenían aceite? Dice, y ahí se dieron cuenta que no tenían aceite. Le dijeron a las otras, danos aceite porque no traemos aceite y nuestras lámparas se apagan. Vea lo que sucedió, hermanos. Amén. Entonces yo pensaba que ellas tenían las lámparas encendidas. Préstenme atención, por favor. Yo pensaba que ellas tenían las lámparas encendidas desde que oscureció hasta la medianoche. Y no. Ellas arreglaron las lámparas cuando dijeron, salid a recibirle, ahí viene. Y ahí fue donde se dieron cuenta que las lámparas se les estaban apagando porque no tenían nada. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es usted? ¿Una persona prudente o usted es un insensato? ¿Tiene usted aceite en su lámpara? ¿Sí o no? Hermanos, vean, ¿qué es el aceite? Vea, el aceite daba luz, el aceite da calor. Hermanos, el aceite se usaba para cocinar. El aceite es muy útil. Y en Zacarías 4 del 2 al 6 no lo vamos a leer, pero se habla que hay una visión donde se dice que hay, hermanos, una lámpara. Y en esa lámpara, hermanos, hay dos olivos a la par. Y le preguntan, ¿qué es esto que ves? Y entonces dice, no lo sé. Dice, esta es una palabra para que le digan a Zorobabel, al gobernador que estaba levantando allá en la ciudad de Jerusalén, hermanos, después del exilio, que le estaban diciendo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén, hermanos. Saben, hermanos, el aceite, diga conmigo, simboliza al Espíritu Santo. Repita conmigo, el aceite simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso es que la palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un amén? Y entonces, cristiano, ¿está tardando el Señor en venir, sí o no? Desde que se dijo esta enseñanza, San Mateo capítulo 24, que Jesús la dijo, Pablo pensó que en el tiempo de él el Señor iba a venir. Y le decía a los solteros, no se casen porque ya Cristo viene. Es lo que yo creo, que mejor que se queden solteros. ¿Para qué van a tener dolores de cabeza? Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor todavía no venía porque el Señor tenía un plan. Y no es que el Señor tarda en venir, sino que tiene misericordia para que los demás se arrepientan. Pero la verdad, ¿sabe qué es? Que está llegando la medianoche. ¿Cuántos dicen un amén? Está llegando la medianoche y hay más de uno que está cabeceando y se está durmiendo. Y el Señor le está diciendo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Una persona, hermano, se durmió en un bus. Y yo me acuerdo que don Alberto Reyes nos contaba esa anécdota que nos decía, íbamos nosotros para Turrialba y en medio, ahí por el Cerro de la Muerte, donde están los Chespiritos, llega y dice, paró el carro y dice, tienen media hora. Y se levanta una persona y dice, ¿qué? ¿A dónde estamos? Ya llegamos a Punta Arenas. Iba para Pérez de León. Estaba más perdido que, como decimos nosotros popularmente, que el chiquito de la Llorona. Pero ¿por qué se le pasó eso? ¿Sabe por qué? Por dormido. Un día yo saliendo del colegio Don Bosco, salíamos como a las 3 de la tarde, cogía el bus de Pavas y llegaba hasta allá, hasta por de Lomas del Río, hasta la última parada. Y yo venía tan cansado, hermano, que me dormí. El bus llegó hasta la parada, la última parada, y hasta se devolvió. Y yo todavía estaba dormido. Y fue que alguien pitó y dice el chofer, y yo me levanto así, digo, ya llegamos a Santa Fe. Y dice, ¿cómo a Santa Fe? Hace rato que llegamos y nos devolvimos. ¿Y a dónde estamos? Estamos aquí por el psiquiátrico. ¿Sabe qué, hermanos? Por dormido le pasa a uno eso. Y yo quiero explicar, hermanos, que cómo está usted con su lámpara. ¿Cómo está? ¿Tiene aceite en su lámpara? ¿O es pura lámpara usted? ¿Es pura impresión? Porque hay muchas personas que son pura impresión. Pero es que en verdad, hermanos, quiero explicarles que el aceite que tengamos se nota en uno. ¿Cuántos dicen amén? Porque alguien dijo, cuando yo oro, brillo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? Cuando yo oro, diga conmigo, brillo. Gloria a Dios. Y eso es lo que sucede con la gente cuando ora. Amén.
¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted tiene aceite, se nota en su vida espiritual que tiene luz, que tiene testimonio, que tiene consagración, que quiere llenarse más de Dios cada día. Qué lindas las canciones de antes. Perdón que he estado nombrando canciones de antes. Tal vez tengo nostalgia de las canciones de antes, pero yo me recuerdo que había una canción que todos los días cantábamos cada vez que había culto. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero arder con el fuego de tu amor. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabe por qué? Porque nos decían, todos tenemos que tener aceite o no nos vamos en el rapto. Y yo le pregunto, iglesia, ¿cómo está usted? ¿Está llenándose de Dios cada día? ¿Ah? El insensato siempre se va a notar como. El insensato se le nota, ¿sabe por qué? Porque es como la lámpara que no tiene aceite. ¿Sabe que se le ve la vida? Vacía, hueca. ¿Ah? Hermanos, pura apariencia. Pero cuando el Señor venga, se va a llevar a las que tengan no solo aceite, sino, diga conmigo, abundante aceite. Repita conmigo. ¿A quiénes se va a llevar el Señor? A las que tengan ¿qué? Abundante aceite. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ¿cómo estará usted con esta realidad y esta advertencia del Señor? ¿Eres una virgen prudente o eres una persona insensata, hermanos, que ha dejado de llenarse del Espíritu Santo todos los días? De buscar más de Dios. Por eso es que insistimos, busque más de Dios, busque más de Dios, llénese más de Dios, a toda la iglesia continuamente, porque entre más usted se consagra a Dios, más aceite va a tener. Y a su nombre. Ok, la segunda cosa que les dejo, hermanos, es, diga conmigo, la importancia de que tú y yo estemos preparados. Así, preparados, amén. Y buscamos en la palabra del Señor Lucas 24:44. ¿A qué se refiere el Señor con estar preparados? ¿En qué forma debemos de estar preparados? Y vea lo que dice la palabra. Presten atención. Lucas 12:35 al 40. Perdón, hermanos que están ahí en multimedia. Lucas 12:35 al 40. Vea lo que dice. Estén ceñidos vuestros lomos, y otra vez que dice, y vuestras lámparas encendidas. Presten atención. Alguien dijo por ahí, en guerra avisada no muere soldado. Y eso es para la advertencia para nosotros. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué dice? Regrese de las bodas. Hay una diferencia muy grande entre el que está esperando a que su Señor regrese de las bodas y al que está deseando que todavía no regrese. Y dice la palabra, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿qué dice la palabra? Enseguida. Y los halle, ¿qué dice la palabra? Y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle ¿cómo? ¿Halle qué? No los oigo. Yo voy a cerrar los ojos para ver si los oigo. ¿Halle qué? Amén. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice la palabra? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad, y quiero que por favor lo subrayen en sus Biblias, vosotros también estad ¿qué? Preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces yo quise saber qué significa eso de ceñir los lomos. Y dice aquí en otra versión, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz, que dice, encendida. Les pregunto a ustedes, en algún momento de sus vidas, por lo que haya estado pasando, alguna situación que se esté dando en el país o algo, una emergencia, ¿ustedes han dormido con la luz prendida y con la ropa puesta? Nunca. ¿Cuándo pasó esto? Yo sí me acuerdo que hubo un momento en Costa Rica en que la gente le estaban diciendo que iba a haber un terremoto porque estuvo temblando mucho. Y entonces decían, tengan todo preparado, focos a la par, puertas abiertas porque si se trancan y usted quedó adentro y se cayó una pared, se murió.
que no dejen nada mal acomodado donde usted se tropiece, porque se va la luz y todo el mundo en la carrera no encuentran las llaves. ¿Cuántos escucharon eso? Y sabe, yo me acuerdo en ese tiempo, no me recuerdo ni cuál fue, si fue para el terremoto de Limón o qué, pero yo me acuerdo que la gente, algunos decían, yo voy a dormir con la ropa puesta, hasta con zapatos, con esta tembladera que está dando. Y alguna gente hasta dormía con la luz prendida, los que le tienen miedo a los temblores. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué lo hacía la gente? Para estar ¿qué? Preparada por cualquier cosa. Amén, hermanos. Preparado por cualquier cosa. Y también le pasa a uno que si usted sabe que están robando en el barrio y están abriendo portones, y cancelamos esto en el nombre de Jesús, que nada le pase, pero si están haciendo eso, ¿sabe qué hace uno? Muchas veces a mí me ha tocado hasta dormir en la sala con la luz prendida, estar despabilado. Allá en Sorobarú, ¿verdad? Cuando se ha puesto eso, hemos estado todos pendientes de que no nos pase a nosotros. Saben, hermanos, estar preparado es lo mejor. ¿Cuántas personas han perdido ahora que se usa el Uber, un Uber, porque se le herdiaron? No salieron y el Uber llegó y dijo, lo cancelo, y se fue, porque usted no salió, porque no estaba preparado. Hermanos, déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia se habla mucho de estar preparados. Y aquí dice la palabra, aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, ¿qué dice la palabra? Vean, pongan atención, dice, que le abran, digan conmigo, que le abran a cualquier hora que el Señor llegue. Que le abran a cualquier hora que el Señor llegue. Les cuento un relato rápido. Yo trabajaba estaba de directivo en la convención bautista, me venían a dejar, tuvimos una reunión que salió muy tarde y me vino a dejar el hermano Carlos Umaña, que era, es el dueño de Sendas de Vida y era el presidente, y él me hacía el favor de llevarme hasta mi casa, y llegamos a las 12 de la noche. Pero yo le había dicho a mi esposa, esté lista por favor, porque yo estoy afuera. Y en ese tiempo no habían teléfonos celulares ni nada, esas cosas. Y hermanos, yo le dije, esté lista para que me abra. Yo no me había llevado las llaves. Y la cosa es que me dejó el hermano Carlos Umaña. Y entonces eran las 12 de la noche y él se despidió de mí. Y hermanos, yo empiezo a tocar el portón. ¿Y qué creen? Vilma, ábreme la puerta. Como Pedro Picapiedra, y no me abría mi esposa. Y yo, hermano, ya yo estaba desesperado. Digo, yo estas horas de la noche aquí, todo está solo, y aquí estoy yo, soy un blanco fácil, la verdad. Y estoy aquí, hermano, y ¿sabe qué hago? Ya, primeramente empiezo, Julie, soy yo, ábreme la puerta, para que los vecinos no oyeran escándalo. Como fueron aumentando los minutos, también mi paciencia se fue perdiendo. Empecé ya al último, Julie, soy yo, ábrame. Y tocaba el portón fuerte. ¿Y qué creen? Que Julie escuchó. Hermanos, tuve que agarrar la casa a pedradas, hermanos. El techo lo agarré a pedradas, y ni aún así tuve que ir a buscar un teléfono público que había como a los 300 metros, hermanos, a llamar a Julie. Y dice, ay, es que me dormí. Saben, hermanos, por no estar ¿qué? Igual va a ser el Señor. El Señor va a tocar y a la hora que usted menos piensa. Todavía yo había advertido que iba a llegar a esa hora, pero hermanos, a la hora que menos piensa, el Señor va a llegar. ¿Y está usted listo? ¿Está usted preparado? ¿Escuchó bien, hermanos? Para que le abra. Amén, hermanos. Entonces tengamos esta atención. El hermano José Pérez hace un tiempo me había comentado a mí, hace unos años, que él contrataba muchachos para que le ayudaran en la construcción. Y dice que tenía un problema porque como él es contratista, salía a veces a otras construcciones, a otras casas, a hacer otros trabajos, y dejaba a una persona que había contratado. Dice que cuando llegaba, él lo dejaba haciendo tal cosa, mezcla o cualquier cosa, construyendo algo, haciendo alguna cosa. Y cuando llegaba, lo encontraba hablando con las vecinas y ahí conversando y perdiendo el tiempo, y no había hecho nada, y habían pasado las horas y él pagándole por hora, y la persona no había hecho nada. Dice, ¿sabe qué me decía él? No lo vuelvo a contratar porque es un mal empleado, porque solo trabaja cuando yo lo estoy viendo. Si yo no estoy, entonces él no trabaja bien. Y yo quiero decirles, hermanos, así, el Señor nos está probando a ver cómo estamos nosotros. Amén, hermanos. El Señor nos está dejando a ver si somos buenos siervos o somos malos siervos. Si usted es diligente, si usted le sirve a Dios,
siempre. O usted es aquel que, como dice, el Señor tarda, no le pone ganas a trabajar para el Señor, a servirle, a buscar, hermanos, qué hacer en la obra de Dios. Y yo le digo, hermano amado, que no es tiempo, diga el que está a la par, de perder el tiempo. Es tiempo de buscar y consagrarse más y buscar de Dios. Preparémonos, preparémonos. ¿Cuántos dicen amén? Seamos diligentes, porque un día el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con tu talento? Amén. ¿Qué hiciste en la casa de Dios, en la obra de Dios? Y le digo una cosa, hermanos, ¿sabe cuál es una de las formas más efectivas para mantenerlo a uno bien metido en las cosas de Dios? Trabajando para Dios, en la obra de Dios. Porque cuando el diablo logra que usted se aparte de servirle al Señor, se enfría y se apaga. Por eso usted tiene que buscar un ministerio, tiene que buscar en qué le sirva a Dios. Amén, hermano. Su mente, su corazón estarán ahí. Y la última le quiero decir, hermanos, es, diga conmigo, la importancia de velar. ¿Qué es velar? Alguien que me diga velar. Cuando alguien dice: la pasé en vela, viera anoche. Qué mala noche, la pasé en vela. ¿Qué significa eso? Que no pegó los ojos, que no pudo dormir. ¿Y qué dice la palabra del Señor? San Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez leo ahora Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo. Y dice la palabra que orando, que seáis que tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Y sabe qué significa la palabra velar? Vigilar. Dígale que está a la par. Velar significa vigilar. ¿Cuántos dicen un amén? Y es que, hermanos, es cierto, hay que estar vigilando. Hay que estar vigilando los tiempos. Porque, hermanos, la persona que está vigilando los tiempos, y el Señor decía: estas señales van a acontecer cuando ya yo voy a venir. Y les decía: ved los tiempos. Y él ponía las cosas que pasaban allá en Israel. Y hoy le digo a usted, hermano, si usted ve que todas las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo, yo le pregunto, hermanos, ¿no cree usted que es que ya el Señor viene? Amén, hermanos. Si usted ve que hay un colapso económico a nivel mundial, que usted oye rumores de guerras como las que están habiendo en Europa, si usted oye, hermanos, que dice la palabra que vendrán, ¿qué? Pestes. ¿Y qué es lo que acabamos de pasar? Y dice la palabra que vendrán hambrunas. Y no es cierto que todo está subiendo. Yo le pregunto, entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Diga, ¿tenemos que estar qué? ¿Qué tenemos que estar haciendo cada uno de nosotros? Estar velando, vigilando. Amén, hermano. Pero también vigilar es otra cosa. Velar, ¿sabe qué es también? Velar significa que usted esté vigilando sus pasos. Estar vigilándome a mí mismo. ¿Sabe por qué, hermanos? Cualquier distracción hace que me pierda. Muchas personas se han perdido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque andaban y les dijeron: fíjese bien en el camino, no se salga del camino. Muchos se han salido del camino, no vigilaron bien. Cuando yo salía del culto y yo tenía que pasar por la zona roja, y hermanos, yo tenía que pasar por ese lugar y habían cualquier cantidad de maleantes, borrachos y todos los que, hermanos, ahí de la zona roja por el Paso de la Vaca. Y saben, hermanos, cuando yo pasaba con mi bultito que venía de la iglesia, era un joven que venía del culto desde Barrio Cristo Rey hasta allá, hermanos, Barrio Florida Norte, allá por La Uruca, Barrio México. Y saben, hermanos, ¿sabe cómo tenía que andar yo, hermano? A esas horas, como a las 10 de la noche, pasaba por ahí por el mercado municipal, Borbón y todas esas cosas. ¿Sabe cómo pasaba, Abdiel? Yo pasaba alabando a Dios, pero ¿sabe cómo pasaba? Pasaba así: el ángel de Jehová acampa alrededor, cantando alabanzas. ¿Sabe por qué? Porque en la mínima que yo viera que alguien se me ponía el corte, patitas, ¿para qué te quiero? Porque tenía que estar ¿qué? Pendiente. Porque al dormido es el que le pasan las tortas. Al que no está despabilado es el que le pasan las cosas. Por eso le dicen a los hijos: despabilese. En la calle se ha desconfiado.
Y uno tiene que vigilarse a uno mismo, pero también a los demás. Porque para que usted le hagan una zancadilla y lo aparten de los caminos del Señor, en cualquier toque el enemigo va a poner a alguien. ¿Saben, es cierto o no? Pero es usted el responsable de su vida. Le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Amén, hermanos. Pero también vigile, por favor. Ahí dice: si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de minar su casa, velaría y no la dejaría minar. Y sabe qué, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo: si hay un ladrón que viene para matar, que viene para hurtar y que viene para destruir. ¿Y cómo se llama? El diablo. Y dice Pablo: y no ignoramos sus maquinaciones y sus artimañas, sus estratagemas. Y usted tiene que estar, ¿sabe qué? Vigilándolo. Si hay una persona que es peligrosa en el barrio, usted se la va a poner, perdón que diga la palabra, boquejarro, para que lo asalte. Yo saco a Bonnie en la noche, y cuando la tengo que sacar, y a veces vengo al culto 10:30 y saco a Bonnie, y ¿sabe qué? Y yo suelto a Bonnie ahí en el parque, y cuando yo veo que viene una persona y toda la calle sola y veo una persona rara que viene así, que yo decir: no va a pasar nada porque Dios está conmigo y que el ángel de Jehová. No. Imagínense que Bonnie, hasta Bonnie tiene sentido común, que cuando Bonnie ve que alguien viene raro, se viene corriendo donde mí. No porque está asustada, viene a defenderme. ¿Y sabe qué hago yo? Veo al que es peligroso, y ¿sabe qué? Le demuestro que lo tengo vigilado. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Igual con las cosas de Dios, que el diablo sepa que nosotros estamos en Cristo, que el diablo sepa que estamos aquí en la casa del Señor y el maligno no nos toca, que el diablo sepa que nosotros estamos pendientes de la jugada que Él nos quiere hacer. Amén, hermano. Que mire que el que esté firme, que no caiga, dice la palabra de Dios. ¿Lo reciben? Gloria a Dios. Y entonces, solo concluyo diciéndole esto. ¿Pero qué nos dijeron? Que veláramos, ¿y qué más? Póngame el pasaje, por favor. Que veláramos, ¿y qué más? Y que oráramos, que fuéramos tenidos, ¿por qué? Hermanos, vea lo que dice: oremos para que seamos tenidos por dignos. Nuestra oración como hijos de Dios es decirle al Señor que, dígale conmigo, decirle al Señor: Señor, ayúdame a no quedarme. A ver, ¿dónde están todos los que no quieren quedarse? No los veo. Levante la mano los que no quieren quedarse en la gran tribulación. Dígame los que no quieren quedarse para conocer al anticristo. Dígale: yo no quiero conocer al anticristo. Hay unos dicen: ¿usted cree, pastor, que ya nació el anticristo? Pastor, ¿quién será el anticristo? ¿Y sabe qué le digo yo? A ese tipo yo ni lo quiero conocer ni me importa. Yo el que quiero conocer es a Cristo. Porque el que quiera conocerlo va a conocerlo cara a cara, pero yo quiero irme con Él y no conocer al anticristo. Quiero conocer al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la oración es un arma poderosa, una disciplina espiritual, una disciplina que me ayuda a mí a consagrarme. Por eso el Señor dice: oremos, 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 oremos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y la palabra del Señor dice: perseveremos en la oración. Y yo le invito a que se ponga de pie, usted, hermano amado, que vino a la casa del Señor, porque la oración te mantiene en guardia, te fortalece, te da discernimiento, te da revelación. La oración, hermanos, aparta al enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Necesitamos enfocarnos en Cristo y orar más y más. Hermanos, ¿cuándo hay que orar? Usted tiene problemas, dice: ahora hay que orar más, pastor, hay que ayunar más porque ve lo que estoy pasando. Y si yo le dijera que eso no es nada con lo que va a venir en la gran tribulación, que mejor ore ahorita, que se prepare ahorita, que vale la pena estar vigilando ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, yo le invito para que usted haga una decisión. Mire que no le pase luego tarde, como esas vírgenes que dijeron: ahora sí vamos a prepararnos, vamos a ver qué le falta a la lámpara. No, es hoy, mañana es tarde. Dile que está a la par: es hoy, mañana es tarde. Es hoy que tenemos que buscar de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Yo le hablé de las 3 cosas que nunca debe olvidar, que Dios dice en su palabra. Iglesia, y el Señor te habla y te dice: ¿qué es más importante en tu vida?
irte con Jesús o quedarte aquí. Y el Señor le dice a usted: sé prudente, tenga aceite en su lámpara, busque el aceite. Que las mujeres fueron a buscar aceite, quién sabe a dónde tuvieron que ir a buscarlo a esa hora, y con la fe que alguien les abriera y les vendiera a medianoche, imagínense. Y ahora que tenían fe. Pero yo quiero decirle ahora, hermanos, porque ahora no le abre nadie en ningún lugar a uno. Está cerrado, está cerrado. Y yo quiero decirle que hoy el aceite está para todos, y está en su casa, y está en el lugar secreto, y está en la presencia de Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esa palabra. Una palabra de advertencia. Una palabra como la que le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Una palabra como la que le dijeron a Noé, que venía un diluvio. El Señor está hablando que vienen peores cosas, y que la iglesia es la que está más que nada advertida de lo que vendrá. El mundo que sigue en su fiesta, pero nosotros, la fiesta de nosotros es en el cielo, en las bodas del Cordero. Amén, amén. Por eso esperamos al Cristo de la gloria y le decimos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, Maranata. ¿Cuántos dicen amén? Bendice a tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros busque más de ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos, y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios.